Vamos a Daniel capítulo 8. Hoy estaré exponiendo el capítulo 8 completo, como es habitual, expongo ya un capítulo. Daniel 8, pero ustedes ya leyeron en la lectura alternada del versículo 1 al 14. Así que vamos a leer Daniel capítulo 8, del versículo 15 hasta el final, hasta el 27. Daniel 8, del 15 al 27. Y como es largo el texto, me van a ayudar también, lo leemos de forma alternada. ¿Lo veo, José Marcelo? ¿Se fue? Se fue. Ya, ¿lo encontraron? Vamos a leer. Desde el 15 en adelante dice: Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del mar, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, porque estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por poder leer tu palabra, por estar congregados, y te rogamos tu bendición, Señor. Bendice nuestras mentes, nuestros corazones, para poder entender esta palabra, para que nuestras vidas puedan ser edificadas por medio de tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hace mucho tiempo, hace muchos meses, casi un año atrás, estuve exponiendo el libro de Eclesiastés. No sé si ustedes lo recuerdan, el libro de Eclesiastés completo. Y en el capítulo 3 de Eclesiastés nos enseñaba el autor Salomón que todo tiene su tiempo. Tiempo para cantar, tiempo para callar, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempos de riqueza, tiempo de escasez. Todo tiene su tiempo en la vida. Y así es la vida de cada uno. Todos hemos tenido tiempos de mucha bendición y tiempos de prueba, tiempos de angustia. Muy raro escuchar a una persona que dice que toda la vida ha sido solamente felicidad, carente de problemas. Y también sería extraño escuchar a un cristiano que diga que toda su vida ha sido solo angustia y tribulación. Generalmente Dios tiene un tiempo para cada situación. Y en este caso, en el texto que leímos, vamos a hablar de un tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Es un tiempo, pero es un tiempo limitado. Así como nuestras tribulaciones personales tienen un tiempo limitado, no puede ser todo malo en la vida, llegan también tiempos de bendición, así también acá Daniel profetiza un tiempo de angustia que venía sobre su pueblo, sobre su nación. La semana pasada, las dos últimas semanas, expusimos el capítulo 7.
En el capítulo 7 es una visión que tuvo Daniel en el primer año del rey Belsasar. Si comparamos el capítulo 6 con el capítulo anterior, que es el 6, vemos acá que hay un flashback. ¿Qué es un flashback? ¿Ustedes han visto una película cuando de repente parte por el final? Ya. Ese cambio de tiempo para explicar lo que pasó en el pasado, para luego entender mejor el presente, ese cambio de tiempo se llama un flashback. Es lo que ocurre acá con Daniel, porque Daniel hasta el capítulo 6 estaba ya en manos del rey Darío, que lideraba a los persas, que había derrocado al rey Belsasar de Babilonia y estaba bajo el imperio persa. Ya había pasado el imperio babilonio. Sin embargo, en el capítulo 7 y 8, el capítulo 7 dice la visión que tuve en el primer año de Belsasar, es decir, vuelve atrás. Y en el capítulo 8 dice el tercer año del rey Belsasar, nuevamente vuelve atrás, hace ese flashback. Entonces retrocede en el tiempo respecto al capítulo 6. Y dice que tuvo una visión en la ciudad de Susa. Susa era la capital del imperio medo-persa, ubicada en lo que es el actual Irán. En ese lugar, o sea, él tuvo la visión y se ve en esa ciudad de Susa y tiene una visión. ¿Recuerdan bien de qué consistió la visión que tuvo en el capítulo 7? Cuando ve 4 bestias, que las correlacionamos con la visión que tuvo, o mejor dicho, con el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor en el capítulo 2, cuando soñó con una estatua, y dijimos que cada parte de la estatua simbolizaba un imperio. Así también en el capítulo 7, las 4 bestias simbolizan imperios. La primera bestia simboliza el imperio babilónico. La segunda bestia, el oso que ve Daniel, simboliza el imperio medo-persa. La tercera bestia, el leopardo, simboliza a Grecia. Y la cuarta bestia, terrible y impactosa, dijimos que era el imperio romano. Y después que pasan esos 4 imperios, dice que surgen 10 reinos, 10 cuernos, y sabemos según la historia que una vez que se extinguió el imperio romano, surgieron de Roma 10 reinos europeos. Pero dice que después que pasan esos 10 reinos, surge un cuerno pequeño, un nuevo líder, que va a perseguir a la iglesia de Cristo. Ese cuerno pequeño del capítulo 7 es lo que identifica en el Nuevo Testamento como el anticristo o la bestia o el hombre de pecado. Pero después que ese hombre se manifieste, viene el Hijo del Hombre en las nubes, destruye al cuerno pequeño e instaura el reino de Dios para toda la eternidad, y los santos del Señor heredan ese reino. Así que después de ver esa visión, ahora nos habla de otra visión, de una nueva visión. En la visión anterior del capítulo 7, ve desde el periodo histórico que va desde el imperio babilónico hasta el fin de los tiempos con la segunda venida de Cristo. Sin embargo, esta visión del capítulo 8 es más limitada, abarca un periodo mucho más acotado de tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la visión ve un carnero, o un cordero podríamos decir, con 2 cuernos. Lo interesante de este capítulo es que el propio Daniel nos revela la interpretación de esos símbolos. Yo dije que para interpretar los símbolos del género apocalíptico es necesario ver cómo en otras partes de las Escrituras se interpreta ese símbolo. En el caso del capítulo 8 de Daniel, el propio Daniel recibe la revelación de parte de un ángel donde le indica qué significa cada imagen que ve. De hecho, desde el versículo 20 en adelante, el ángel le explica a Daniel lo que simboliza cada imagen que ve, cada símbolo que ve. Ahora nosotros, como ya hemos leído el capítulo completo, vamos a interactuar la visión y vamos a hablar inmediatamente de la interpretación que le dio al ángel. ¿Y qué es lo primero que ve Daniel? Dice, el versículo 3, alcé mis ojos y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Ve un carnero con 2 cuernos. Y uno de los cuernos era más alto que el otro. Un carnero, un cordero con un cuerno más largo que el otro. Cuando vamos al versículo 20, vemos que la interpretación de este carnero es lo mismo que la segunda bestia que vio en el capítulo 7, que era representada por un oso. ¿Recuerdan que un oso que se cargaba más de un lado que otro? Y dijimos que representa el imperio medo-persa. El imperio medo-persa estaba constituido por 2 imperios más pequeños, los medos y los persas, que se unificaron para formar un solo reino, un solo imperio. Pero Persia siempre fue más poderosa que Media, por lo tanto era un imperio con un contrapeso, un lado fuerte que era Persia y un lado más débil que era los medos.
Por lo tanto, el oso que se cargaba para un lado representa el imperio medo-persa. Y este carnero que tiene un cuerno más largo que el otro, también, según el ángel le da impresión a Daniel, en el versículo 20, también representa al imperio medo-persa. En la visión anterior partía con el imperio babilonio en adelante hasta el fin. Acá la visión parte con el imperio que viene después, con los medo-persas. ¿Y qué ve después? Si avanzamos, allá en el versículo 5 dice que apareció otra visión, un macho cabrío, un macho cabrío es un cabro, venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre los ojos. Y cuando vamos al versículo 22, al 21, nos dice que ese cuerno notable que tenía este macho cabrío representa el primer rey de ese imperio. Y se nos da a entender que ese cuerno es el rey de Grecia. Es decir, este macho cabrío, este cabro, representa el imperio griego que vino después del imperio persa. Y miren lo que hace el macho cabrío con el carnero, dice: y vino hasta el carnero de 2 cuernos hasta que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con toda furia, con toda su fuerza. Es decir, el macho cabrío destruyó al carnero. ¿Quién era el carnero? El imperio medo-persa. ¿Quién los destruye a los medo-persas? Los griegos. El imperio griego destruye al imperio persa. Y el imperio griego era liderado por un cuerno muy poderoso, que es su primer rey. El primer rey que tuvo este imperio se llamó Alejandro, conocido históricamente como Alejandro el Grande o Alejandro Magno, un príncipe macedonio. Ese reino se forma según en 2 naciones, Grecia y Macedonia, y forman el imperio greco-macedonio. Alejandro fue criado por su padre para ser rey y fue educado directamente por el filósofo Aristóteles. El famoso filósofo griego instruyó a Aristóteles a este Alejandro. Y Alejandro llegó a ser un genio militar, uno de los más brillantes de la historia, junto a Julio César, el romano. Él asume el trono apenas a los 20 años, apenas muere su padre. A los 20 años es el rey de Grecia, Alejandro Magno, y encabeza sus ejércitos y va conquistando territorio tras territorio con mucha velocidad. Por eso es que en la visión anterior es simbolizado con un leopardo, un animal rápido. Conquista en solamente 11 años todo lo que es la península de los Balcanes, todo lo que es el Asia Menor, la actual Turquía, todo el Medio Oriente y hasta la India conquistó Alejandro Magno, y todo el norte de África también. O sea, en solamente 11 años, en muy poco tiempo, conquista una gran cantidad de territorio. Era un hombre muy hábil. De hecho, el ejército griego, cuando se enfrentó a los persas superaban 5-1 a los griegos en número. Y sin embargo, el triunfo fue rápido y notable. Destruyeron completamente a los persas, teniendo muy pocas bajas en medio de su ejército. Por eso es destacado este cuerno poderoso que tenía el macho cabrío, era el rey de Grecia, es decir, Alejandro Magno. Y si seguimos avanzando, después que vemos que este macho cabrío destruye al carnero, es decir, los griegos destruyen a los persas, dice en el versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Cuando conquistó todo este enorme territorio, este rey, este cuerno, se enfermó y murió a los 33 años. El gran Alejandro murió a los 33 años, muy joven. ¿Y qué sucede después que muere, después que es quebrantado? Dice, en su lugar salieron otros 4 cuernos. Bueno, se sabe por la historia que cuando muere el rey Alejandro, él tenía 4 generales. Y estos 4 generales asumen el poder y se dividen el imperio griego en 4 partes. Y cada región tomó el nombre del general que se transformó en rey. Tengo anotados los nombres aquí. Uno de ellos se llamaba Casandro, y Casandro se tomó el control de lo que era la península de los Balcanes, Grecia y Macedonia. Ptolomeo tomó el control de Egipto. Seleuco tomó el control de Siria y Medio Oriente, y un general llamado Límites se hizo cargo de Asia Menor, es decir, lo que es Turquía. Estos 4 generales
se hicieron cargo del imperio. O sea, el gran cuerno fue quebrado, murió muy joven. Cuando era más fuerte, a los 33 años fallece. Pero de ese cuerno surgen 4 cuernos, que son 4 reyes: Casandro, Ptolomeo, Seleucia y Límite. Y de uno de estos cuernos va a surgir algo interesante. Miren, el versículo 9 dice: de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, oriente y a la tierra gloriosa. Aquí tengo que explicar algo. El cuerno pequeño del capítulo 8 no tiene nada que ver con el cuerno pequeño del capítulo 7. Son 2 personajes diferentes, porque son periodos históricos diferentes. El cuerno pequeño que vimos en el capítulo 7 surge justo antes de que el Hijo del Hombre venga sobre las nubes, es decir, hacia el final de la historia, y Cristo mismo lo destruye. Es el llamado anticristo en el Nuevo Testamento, es el cuerno pequeño del capítulo 7, pero el personaje llamado cuerno pequeño que vemos en el capítulo 8 es otro personaje porque es otro periodo histórico, en lo que sucede inmediatamente después que caen los 4 reyes, los 4 generales que se quedaron con el imperio griego. Y según la historia, después que mueren los 4 generales, de uno de esos generales, que era Seleuco, del territorio tomado en Siria y Medio Oriente, de los seleucidas, surge un líder que tomó el trono, que no tenían por qué tomarlo porque no le correspondía, no era heredero. Por eso se refiere a la palabra como un cuerno pequeño. Era un hombre que no era nadie en el reino. Sin embargo, a partir de intrigas, de negociaciones, de astucia que usó, fue comprando, creciendo en influencia y llegó a ser el rey de Seleucida. Ese hombre se llamó Antíoco Epifanes IV. Ese fue el cuerno pequeño que vemos en el capítulo 8. ¿Y qué hizo este cuerno pequeño? Quiso conquistar toda la tierra. Él quería conquistar Egipto. De hecho, conquistó Egipto, pero para llegar a Egipto tenía que pasar por la tierra de Israel, y ahí dejó la grande en Israel. Destruyó el templo, destruyó la ciudad de Jerusalén. Perdón, el templo no lo destruyó, pero sí lo profanó. Lo profanó. Miren lo que dice más abajo, en el versículo 16. Se engrandeció este cuerno pequeño hasta el ejército del cielo. La expresión ejército de los cielos es ocupada en el Antiguo Testamento para referirse al ejército de la nación de Israel. De hecho, el propio Dios es definido en muchas ocasiones como Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel. Recuerden cuando David enfrentó a Goliat, dijo: ¿quién es este circunciso que se atreve a insultar a los escuadrones de Jehová de los ejércitos de Jehová? Es decir, la expresión ejército del cielo en el Antiguo Testamento equivale al ejército de Israel. Dice, por parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. El propio Daniel utiliza la expresión estrella para referirse a los judíos. Capítulo más adelante vamos a ver cómo utiliza esta expresión para referirse a los judíos, la expresión estrella. Es decir, este cuerno pequeño, este líder, este hombre llamado Antíoco Epifanes, saquea el templo de Jerusalén. ¿Qué es lo que hace? Entra al templo, expulsa a los sacerdotes, prohíbe que se sigan celebrando fiestas religiosas en el templo, prohíbe los sacrificios, cambia toda la legislación, cambia la ley de Moisés y prohíbe sacrificar animales en el templo y expulsa a todo el mundo. Ningún judío podía entrar al templo y los judíos mismos se espantaron y se alejaron de aquel lugar donde estaba el templo. Por eso él provoca una abominación desoladora. El templo quedó desolado. Hizo algo terrible. Profanó el templo. ¿De qué forma? Tomó un cerdo, un animal inmundo para los judíos, y lo sacrificó en el altar del templo. Después de sacrificar un cerdo y rociar el templo con sangre del cerdo, sangre inmunda para los judíos, instaló una estatua del dios griego Zeus y ordenó adorar a Zeus, y elaboró una ley que mandaba que los habitantes del lugar tenían que sacrificar cerdos y adorar a Zeus. O sea, lo que hizo este hombre, Epifanes Antíoco, fue terrible. Profanó el templo, y por eso es descrito con estas palabras: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Evidentemente el príncipe de los ejércitos hace alusión a Dios mismo. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Prohibió los sacrificios de animales para expiación de los pecados.
y el lugar del santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación fue entregado el ejército junto al continuo sacrificio. Es decir, a causa de la prevaricación, es decir, a causa del pecado de la nación de Israel, Dios entrega nuevamente a la nación de Israel a manos de un ejército extranjero. Y cuando el ángel da la interpretación de lo que hace este cuerno pequeño, es más elocuente aún. En el versículo 23 dice: y al fin del reinado de estos, es decir, de los 4 generales, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando las transgresiones del pueblo lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. A causa de su habilidad mental, de sus enigmas, llegó a ser rey, seleucida, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y arbitrariamente destruirá a los fuertes, al pueblo de los santos. ¿Quién es el pueblo de los santos en el Antiguo Testamento? Es la nación de Israel. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, es decir, se creerá a sí mismo Dios. De hecho, la expresión Epifanes Antíoco significa Dios grande. Él a sí mismo se considera un Dios grande. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, es decir, se levantará contra Dios, porque cuando profana el templo, cuando sacrifica un cerdo, está ofendiendo a Dios mismo, por lo tanto se levanta contra Dios. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Este hombre que se creía Dios, Epifanes Antíoco, le llegó una enfermedad terrible. Relata la historia que sus ojos se llenaron de gusano y su carne se le empezó a caer. Probablemente haya sido lepra, pero tuvo una muerte terrible. Es decir, fue quebrantado, mas no por mano humana. Es decir, por decreto de Dios, este hombre llegó a su fin. Así que el cuerno pequeño del capítulo 8 es un personaje diferente del cuerno pequeño del capítulo 7. Son periodos históricos diferentes. Acá está hablando del imperio griego y posteriormente del rey Seleucida, que es una de las 4 divisiones que experimentó el imperio griego, los 4 cuernos que nacieron cuando el cuerno principal, Alejandro Magno, cayó. Y seguimos avanzando. Después que realiza esta masacre, esta abominación desoladora, este Epifanes Antíoco, aparece un ángel hablando con Daniel. Pero hay algo interesante de esto de la abominación desoladora. Recuerden que el propio Señor Jesucristo, en Mateo 24, habla de la abominación desoladora. Le pregunta, ¿cuándo será destruido el templo de Jerusalén? Y él dice, recuerden la abominación desoladora, recuerden de lo que les habló Daniel. En el fondo le está diciendo, lo que ocurrió con Antíoco Epifanes, profetizado por Daniel, será semejante a lo que espera este templo en un futuro cuando sea destruido. Y eso se cumplió en el año 70, cuando el general romano Tito destruye la ciudad de Jerusalén e incendia el templo de Jerusalén. Fue algo similar. Lo que hizo el general romano Tito es similar a lo que hizo Antíoco Epifanes. Por eso Jesús relaciona la abominación desoladora que habían experimentado en el año 200 a.C. aproximadamente con lo que habría de ocurrir a futuro, y ocurrió exactamente 40 años después que Jesús pronunció esas palabras. En el año 70 vino la destrucción del templo de Jerusalén y nuevamente experimentaron la abominación desoladora. Y veamos ahora lo que dice el ángel, le dice a Daniel, dice. Entonces, en el versículo 13, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó al que hablaba. El que hablaba era Dios, y aquí la expresión santo equivale a un ángel. Un ángel le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregada al santuario y los ejércitos para ser pisoteados? Es decir, el ángel le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo durará esto? Este tiempo de angustia, esta prevaricación, esta ofensa a Dios en el templo, ¿hasta cuándo durará? Y miren la respuesta que Dios da. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Con apariencia de hombre nos recuerda del lenguaje del capítulo 7, uno con semejanza a un hijo de hombre. Lo más probable es que ese ser con semejanza de hombre sea el propio Señor Jesucristo. Y dice, oí una voz de hombre entre las riberas del Uyai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Pero la respuesta de cuánto tiempo duraría la visión está en el versículo 14. Dice,
hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. 2300 tardes y mañana equivale a 6 años y un poco más. Según el cálculo que yo hice, 6.3 años. Es decir, la desolación, la tribulación que iba a experimentar el pueblo de Dios en manos de este cuerno pequeño, Epifanes Antíoco IV, iba a durar 6 años y algo más. Y cuando revisas la historia, ¿cuánto tiempo duró el acecho de Epifanes Antíoco a la ciudad de Jerusalén? Exactamente 6 años. Lo ven en cualquier texto de historia. O sea, la profecía se cumplió literalmente en este caso. Ahora, si lo vemos simbológicamente también, el número 6 en la Biblia significa un número incompleto. El número 7 representa la plenitud, particularmente la plenitud de Dios. El número 6 siempre es un número incompleto, insuficiente. Por lo tanto, el que el tiempo duraba solamente 6 años indica que sería un tiempo limitado, no un tiempo completo. Dios limita el tiempo de angustia para su pueblo, el tiempo de disciplina para su pueblo es limitado solamente a 6 años. Esto también nos recuerda cuando el Señor Jesucristo habla de la gran tribulación final antes de su segunda venida. Dice que los días de tribulación de aquel día serán acortados por causa de los escogidos. También nos hace recordar esto, que el tiempo de angustia para Israel en esta época, en el siglo II a.C., fue un tiempo limitado por Dios, un tiempo acortado. No fue 7 años, no fue un tiempo completo, fue un tiempo limitado. Así también dice el Señor Jesucristo, que cuando la iglesia sea perseguida por el otro cuerno pequeño, el que habla del capítulo 7, el que surgirá al final de los tiempos, será un tiempo limitado, será un tiempo breve el que la iglesia va a ser perseguida. Esto nos indica que los tiempos de angustia para el pueblo de Dios son limitados y determinados por el propio Dios. Como lo vemos en este caso, duró 6 años, no sabemos cuánto durará la persecución final, pero será un tiempo limitado, un tiempo acotado por Dios. Eso significa la expresión 2300 tardes y mañanas. Es un tiempo limitado que duró, sabemos exactamente, 6 años. ¿Y qué sucede después? Dice en el versículo 17, vino luego cerca de hombre, yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Esta visión de lo que ocurriría con Epifanes Antíoco es para el tiempo del fin. Aquí hay que aclarar que la expresión tiempo del fin no apunta al final de los tiempos, a la segunda venida de Cristo, sino que lo que está explicando el ángel se refiere al tiempo del fin cuando termine ese tiempo de tribulación, ese tiempo de angustia. Este cuerno pequeño va a desatar un tiempo de angustia, de persecución, y esta visión que te muestro es para el tiempo del fin. ¿Para el fin de qué? Para el fin de ese tiempo de angustia y de persecución sobre el pueblo de Israel. Y la visión tenía que ver con el fin de este cuerno pequeño, que iba a ser derrocado, destruido por mano no humana. Le llegaría el fin. Pero ¿por qué dice después, guarda esta visión? Porque es para el tiempo del fin. Es para mucho tiempo más. Claro, porque esta visión la vio Daniel aproximadamente 200 años antes que se cumpliese. El ataque de Epifanes Antíoco sobre Jerusalén fue aproximadamente en el año 180 a.C., entre 200 o 250 años después que había muerto Daniel. Por eso dice, esta visión que tuviste es para el tiempo del fin. Sí, el fin cuando termine esa tribulación que va a experimentar tu pueblo. Y es para el futuro, falta mucho, faltaban exactamente 250 años aproximadamente. Y entonces el ángel comienza a revelarle el significado del carnero, del macho cabrío, de los cuernos, de los 4 cuernos, del cuerno pequeño. Comienza el ángel a revelarle todo esto a Daniel. Y al final, bajando ya bastante al versículo 26, después que le revela, porque todo lo que hemos estado hablando es en base a la revelación que le entrega el ángel a Daniel. No puede uno deducir, no, el carnero significa esto, no, porque el propio texto dice qué significa. El carnero es el imperio persa y el macho cabrío es el imperio griego. El gran cuerno del macho cabrío representa al rey de Grecia, es decir, Alejandro Magno, el único rey que tuvo. Y después surgen 4 reyes, que son los 4 que nombré, y de uno de esos 4 surge un cuerno pequeño que es Epifanes Antíoco, y asolaría la tierra de Israel por 6 años exactamente. Y tuvo un fin terrible, una muerte terrible, una enfermedad terrible que lo carcomió.
Y dice después el versículo 26, la visión de las tardes y mañana que has referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días, para muchos años más es esta visión. Por eso Daniel escribió esta parte en su vejez. Cuando llegamos al capítulo 6 dijimos, cuando Daniel estaba en el foso de los leones, ya tenía como 80 años. Y después que escribe esa parte del foso de los leones, introduce los capítulos 8 y 9. Porque la tuvo guardada mucho tiempo. Probablemente estas visiones las tuvo cuando era joven todavía, pero las tuvo guardadas, selladas, como le ha dicho el ángel. Pero al final de su muerte escribió esta revelación, que son los capítulos 7 y 8, porque tiene que ver para muchos días a futuro. Como les dije, prácticamente 250 años a futuro. En resumen, Daniel tiene dos visiones. En el capítulo 7 le muestra lo que va a ocurrir desde los tiempos de Babilonia hasta los tiempos del fin, representado por la venida del reino de Dios, el anciano de días, como mencioné, junto al Hijo de Hombre que viene en las nubes. Representa un periodo muy amplio de tiempo. La visión del capítulo 8 representa un periodo mucho más acotado, solamente abarca el tiempo de dos imperios, de los persas y de los griegos. Y el rey que se levanta de los griegos, Epifanes Antíoco, tiene un final terrible por atreverse a ofender al príncipe de los príncipes, al Señor Dios de los ejércitos. Ahora, ¿qué sentido tenía este mensaje, estas visiones, esta interpretación para el pueblo que leyó este libro por primera vez? ¿Quiénes son los receptores de este mensaje? La nación de Israel cautiva y esclava en Babilonia. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Ustedes están bajo un imperio, pero después vendrán otros imperios, vendrán dos imperios más. Vendrán los persas y vendrán los griegos. Y vendrá un tiempo de angustia para ustedes, por causa de sus prevaricaciones, por causa de su pecado. Pero esos tiempos están limitados, están en las manos de Dios hasta que Dios cumpla su propósito. Y después de un tiempo, el tiempo será purificado. Se sabe por el dato histórico que después que Epifanes Antíoco murió, se retiró el ejército seleucida y un sacerdote judío limpió, lavó y purificó el templo por medio de sacrificios de animales. El templo fue purificado posteriormente. Ese es el mensaje para estos hermanos. Tengan tranquilidad. Todos los imperios humanos están en las manos de Dios. Los líderes más perversos están en las manos de Dios. Aunque por más que se crean dioses, tendrán un final, porque están en las manos de Dios. Y sí, Dios ha dispuesto un tiempo de angustia para esta nación por causa de sus pecados. Esa es la aplicación para la nación de Israel que estaba cautivo en Babilonia. Ahora, ¿qué aplicación podemos sacar de este texto para nosotros en nuestros días, en nuestro tiempo? Bueno, por una parte sabemos que por el capítulo 7 que va a venir un tiempo de persecución para la iglesia, pero también será un tiempo acotado. Así como fue el tiempo de persecución de este cuerno pequeño para la nación de Israel fue limitado, el tiempo de persecución por el otro cuerno pequeño final sobre la iglesia también será un tiempo limitado. Y ese tiempo está determinado por Dios, está en las manos de Dios. Y el gran consuelo que tenemos que tener es que sea lo que sea que estemos experimentando, la angustia que estemos enfrentando está en las manos de Dios. Y el tiempo que dure la angustia, el tiempo que dure nuestra prueba, también está en las manos de Dios. Como dije al principio, es muy difícil escuchar a un cristiano que diga, toda mi vida he sufrido, toda la vida le he pasado pésimo. No, hay tiempos de prueba, hay tiempos de angustia, sí, pero los tiempos están delimitados por Dios. En una ocasión el salmista oró, en tu mano, Señor, están mis tiempos. Tú también puedes orar y decir, Señor, en tu mano están mis tiempos. El pueblo de Israel que estaba sufriendo esta persecución pudo decir, estos tiempos están acortados y limitados por Dios. Y cuando venga aflicción a nuestra vida, también puede decir, esto no será para siempre. La prueba no durará para siempre. Durará hasta que Dios cumpla su propósito. El problema es que muchas veces nosotros estamos siendo probados y no logramos entender el propósito de la prueba. Dios quiere corregirnos, quiere disciplinarnos. Entonces es muy útil que el cristiano aprenda a discernir la dirección de Dios. ¿Por qué Dios me permite experimentar esta angustia? ¿Qué Dios quiere corregirme? ¿Qué Dios quiere enseñarme? Es importante hacerse esa pregunta y tener en cuenta el tiempo de prueba, el tiempo de angustia está determinado por Dios, está en las manos de Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos.